Si alguna vez entras a un hospital en Venezuela y alguien te dice que no subas al 5º piso, hazle caso. Porque hay algo que el personal no escribe en los reportes, pero todos saben. Que en ese piso han visto pacientes caminar después de haber muerto. Puertas abrirse sin nadie detrás. Y personas que escucharon su nombre y nunca debieron responder. Pero lo peor no es eso. Lo peor es lo que pasa después. Porque hay quienes subieron al 5º piso y aseguran que algo bajó con ellos. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. La 512 no está vacía. En el 5º piso del Hospital Universitario de Caracas hay una regla no escrita. Nadie entra a la habitación 512 durante la madrugada. No porque esté cerrada. No porque esté dañada. Sino porque algo dentro de esa habitación responde. Camila Torres, 29 años, enfermera nocturna, no creía en ese tipo de historias. Había trabajado en emergencias. Había visto morir personas. Había escuchado todo tipo de rumores. Para ella, el miedo era ignorancia. Hasta que le tocó cubrir un turno, completamente sola. Eran las 2:13 de la madrugada, cuando empezó. Un pitido. Seco. Constante. El sonido de un monitor cardíaco. Camila levantó la vista. El pasillo estaba vacío. Pero el sonido venía del fondo. De la 512. Revisó el sistema. Sin pacientes asignados. Sin equipos activos. Nada. El pitido continuó. Pero no era normal. Había algo entre cada sonido. Un espacio irregular. Como si el ritmo estuviera respirando. Camila se levantó. Cada paso hacia el fondo del pasillo hacía que el sonido cambiara. Más lento. Más pesado. Como si supiera que alguien se estaba acercando. La puerta de la 512 estaba entreabierta. Oscura. Pero desde dentro venía algo más. Un olor. Dulce. Denso. Y profundamente podrido. Camila se detuvo. Su instinto le gritaba que no entrara. Pero había algo más fuerte. La sensación de que ya era demasiado tarde para irse. Empujó la puerta. El sonido del monitor se volvió ensordecedor. La habitación estaba completamente a oscuras. Pero el monitor seguía encendido. Marcando signos vitales. Camila dio un paso. Luego otro. Y entonces lo sintió. El aire. Frío. Anormalmente frío. Como si estuviera entrando a un lugar sin vida. Se acercó a la cama. Vacía. Pero no del todo. Las sábanas estaban hundidas. Como si alguien estuviera acostado ahí. Y respirando. Camila contuvo el aliento. El monitor aceleró. Bip. 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 Más rápido. Más fuerte. Como si estuviera reaccionando a su miedo. Y entonces, la sábana se levantó levemente. Como si algo debajo se moviera. Camila retrocedió. Pero ya era tarde. El monitor cambió. Un sonido plano. Luego, otro ritmo. Más lento. Más profundo. No era un corazón humano. Era algo, imitando uno. Camila sintió algo en la nuca. Una respiración. Húmeda. Pesada. Pegada a su piel. Y entonces, la voz. Directamente en su oído. Por fin respondiste. Camila gritó. Se giró. Nada.
Pero la cama ya no estaba quieta. Las sábanas se retorcían, como si algo estuviera intentando salir. Una forma comenzó a marcarse. Cabeza, torso, brazos. Pero no completamente. Era como ver algo que no terminaba de existir. Y entonces se incorporó, sin rostro. Pero mirándola, Camila no podía moverse, porque entendió algo. Eso no estaba ahí por casualidad. La estaba esperando. El monitor se detuvo. Silencio absoluto. Y en ese silencio, la cosa habló. Ahora, te toca a ti. Las luces se apagaron. Cuando Camila despertó, estaba en el pasillo. Sola. La 512, cerrada. El hospital, en completo silencio. Nadie reportó nada. Nadie escuchó nada. Pero algo había cambiado. Porque desde esa noche, Camila dejó de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el mismo frío, la misma respiración y una presión en el pecho, como si alguien se acostara sobre ella, intentando respirar a través de su cuerpo. Pero lo peor ocurrió 3 días después. Durante otro turno, un monitor se activó. Habitación 512. Camila se quedó paralizada. Porque esta vez, no estaba sola. Había otros enfermeros. Otros médicos. Y todos escucharon lo mismo. El monitor. Marcando pulso. Y una voz, salida de la nada. Susurrando. Camila. Pero esta vez, ella no respondió. El caminante sin rostro. En el 5º piso del Hospital Central de Maracay, hay algo que los vigilantes evitan hacer. Mirar directamente al fondo del pasillo durante la madrugada. No porque esté oscuro, sino porque a veces, alguien está ahí. Esteban Salazar, 38 años, llevaba más de una década trabajando como vigilante nocturno. Había visto de todo. Pacientes alterados. Familiares desesperados. Situaciones que harían renunciar a cualquiera. Pero había algo que siempre ignoraba. Las historias del 5º piso. Decían que, a ciertas horas, aparecía un paciente. Caminando solo. Sin rumbo. Sin responder. Esteban nunca creyó en eso. Hasta una madrugada, a las 3:26. El hospital estaba en silencio. Demasiado silencio. Esteban subió al 5º piso para su ronda habitual. Todo parecía normal. Luces encendidas. Pasillos vacíos. Hasta que lo vio. Al fondo del pasillo. Un hombre. De pie. Descalzo. Con una bata hospitalaria. Inmóvil. Esteban frunció el ceño. Señor, ¿qué hace aquí? El hombre no respondió. Comenzó a caminar. Lento. Arrastrando ligeramente los pies. Esteban suspiró. Pensó que era otro paciente desorientado. Caminó hacia él. Pero algo no encajaba. El sonido de los pasos no coincidía. El hombre se movía, pero no se escuchaban pisadas. Solo un arrastre. Como si no estuviera tocando completamente el suelo. Esteban aceleró. Señor, deténgase. El hombre siguió. Sin reaccionar. Y entonces, giró lentamente. Esteban se quedó paralizado. Porque no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, no había nada. Solo una superficie lisa. Tensa. Como piel estirada, sobre algo vacío. El cuerpo de Esteban reaccionó antes que su mente.
Retrocedió. Tropezó. Cayó al suelo. Pero no dejó de mirar. Porque había algo peor. Esa cosa lo estaba observando. Sin ojos. Sin expresión. Pero con una certeza imposible de ignorar. Lo veía. Y entonces, dio un paso hacia él. Esta vez, sí se escuchó el sonido. Un golpe seco. Como un pie, cayendo con demasiado peso. Otro paso. Más fuerte. Más cercano. Esteban intentó levantarse. No pudo. Su cuerpo no respondía. Como si algo lo mantuviera en el suelo. Y entonces, la cosa habló. Sin boca. Sin abrir nada. Pero la voz salió directamente frente a él. ¿Por qué me miraste? El aire se volvió pesado. Frío. Irrespirable. Esteban intentó gritar. No salió nada. La figura se inclinó lentamente hacia él. Y en ese momento, algo cambió. La superficie lisa comenzó a moverse. Hundirse. Como si algo desde adentro intentara formar un rostro. Una cavidad donde deberían ir los ojos. Una línea donde debería abrirse la boca. Pero no terminaba de formarse. Era como ver un rostro luchando por existir. Y entonces, sonrió. Una sonrisa incompleta. Torcida. Antinatural. Ahora, tú también lo sabes. Las luces del pasillo parpadearon. Y todo desapareció. Silencio total. Cuando Esteban despertó, estaba solo. Tendido en el suelo. El pasillo, vacío. Pensó que había sido un sueño. Una alucinación. Hasta que revisaron las cámaras. No había nadie más en el pasillo. Pero sí había algo. Esteban. Tendido en el suelo. Hablando. Solo. Moviendo los labios. Como si estuviera respondiendo a alguien. Durante más de 3 minutos. Sin que hubiera nadie frente a él. Esteban renunció una semana después. Nunca volvió al hospital. Pero hay algo que no logró dejar atrás. Porque desde esa noche, cada vez que pasa frente a un espejo, nota algo. Algo que no estaba antes. Su reflejo. A veces, tarda un segundo más en moverse. A veces, parpadea, cuando él no lo hace. Y en algunas ocasiones, su rostro no está completo. La niña que sigue esperando. En el 5º piso del Hospital Vargas de Caracas, hay algo que las enfermeras nuevas aprenden rápido. Si ves a una niña sola, en el pasillo, no te acerques. No le hables. Y sobre todo, no le preguntes qué está esperando. Lucía Herrera tenía 27 años, era residente de medicina interna y nunca creyó en advertencias sin explicación. Era lógica. Racional. De las que necesitan pruebas. Y en su primera semana de guardia nocturna, decidió ignorarlo todo. Eran las 1:48 de la madrugada cuando la vio por primera vez. Sentada. En una silla metálica, al fondo del pasillo. Pequeña. Cabello oscuro, cayendo sobre su rostro. Vestido blanco, ligeramente manchado. Inmóvil. Lucía se detuvo. Miró alrededor. No había familiares. No había personal. Solo esa niña. ¿Dónde están tus padres?, preguntó. La niña no respondió. Lucía se acercó. Y entonces, la niña levantó la cabeza. Sus ojos eran completamente negros. No blancos. No pupilas. Negros. Como si no reflejaran nada. Lucía sintió un vacío en el pecho.
pero se obligó a mantenerse tranquila. ¿Estás perdida? La niña habló. En un susurro. Estoy esperando. ¿A quién? La niña inclinó ligeramente la cabeza. ¿A que me llamen? Lucía sintió un escalofrío. ¿Para qué? La niña respondió, sin apartar la mirada. Para entrar. Solo se escuchó un silencio. Lucía miró la lista de pacientes. No había ninguna niña registrada. Volvió a mirar. La silla estaba vacía. La niña había desaparecido. Esa noche, Lucía no dijo nada. Pero al día siguiente, preguntó. Y entonces le contaron. Hace años, una niña murió en ese piso. Esperando una cirugía. Nunca la llamaron. Nunca entró al quirófano. Y desde entonces, algunos aseguran verla. Siempre igual. Esperando. Lucía se rió. No lo creyó. Hasta la segunda vez. Esta vez, no estaba en el pasillo. Estaba dentro de una habitación. Sentada, en la cama de un paciente. Mirándolo fijamente. El paciente dormía. Lucía entró rápidamente. Oye. La niña giró la cabeza. Y sonrió. Pero esa sonrisa no era de una niña. Era demasiado amplia. Demasiado incorrecta. Ya casi es mi turno, dijo. Lucía parpadeó. La habitación estaba vacía. El paciente seguía dormido. Pero ahora, el monitor cardíaco marcaba algo extraño. 2 ritmos. No 1. 2. Como si hubiera 2 presencias en la misma cama. Lucía retrocedió. Esa noche no durmió. Pero lo peor no fue verla. Fue cuando dejó de verla. Porque desde ese momento, empezó a sentirla. Pasos detrás de ella, cuando caminaba sola. Respiración, cerca de su oído, cuando revisaba pacientes. Y una frase, que se repetía cada vez más cerca. Ya casi. 3 noches después, todo cambió. Eran las 3:03 de la madrugada. El hospital estaba en silencio absoluto. Lucía estaba revisando expedientes, cuando escuchó algo. Una voz. Desde el pasillo. Doctora. Lucía se levantó. Salió. Y la vio. La niña. De pie. Esta vez, justo frente a ella. Mucho más cerca. ¿Ya me llamaron? Lucía sintió que el aire desaparecía. ¿Quién? La niña sonrió. Y levantó lentamente la mano. Señalándola. Tú. Las luces se apagaron. Silencio total. Cuando regresaron, Lucía estaba en el suelo. Inconsciente. Pero eso no fue lo peor. Cuando revisaron su expediente, había algo nuevo. Un registro. Nombre, Lucía Herrera. Estado, en espera. Ubicación, 5º piso. Observación. Próxima en entrar. Lucía pidió traslado inmediato. Nunca volvió. Pero algo no se quedó en el hospital. Porque semanas después, en su nuevo trabajo, una enfermera le preguntó algo. Oye, ¿trajiste a tu hija contigo? Lucía se quedó helada. ¿Qué? La niña. La que te estaba esperando afuera. Silencio. Lucía giró lentamente. Y ahí estaba. Sentada. Sonriendo. Ya casi, susurró. 3 hospitales distintos. 3 historias, que ocurrieron en momentos diferentes. Pero todas tienen algo en común. El 5º piso.
Un lugar donde algunos aseguran haber visto cosas, otros haberlas escuchado, y unos pocos, haberlas traído consigo. Porque tal vez el verdadero problema no es lo que está ahí arriba, sino lo que decide bajar y quedarse. Antes de que cierres este video, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: el quinto piso no está vacío. No es por interacción. Es para comprobar que todo sigue normal. Porque hay algo que muchas personas dicen después de escuchar historias como estas. Que empiezan a notar cosas. Sombras. Ruidos. Susurros, cuando están solos. Y si esta noche escuchas tu nombre, asegúrate de no responder. Suscríbete ahora a Después de Medianoche y activa la campana. Porque el próximo caso, puede que no solo lo escuches. Puede que ya esté ocurriendo cerca de ti.